Quienes ya han pasado por el proceso inicial de enfrentarse a un diagnóstico y las posibilidades de tratamiento de cáncer, tienen claro que son muchas las dudas que quedan luego de que salimos de un consultorio y que no le preguntamos en forma oportuna a nuestro médico. Y específicamente en el tema del dolor, son muchas las preguntas que no quedan resueltas, que se van viendo en el camino. Sin embargo, hay unos puntos que solamente se los traigo para motivar esa participación de todos ustedes. Tener cáncer no es igual a dolor. Hay que esperar a que el dolor sea de verdad insoportable para iniciar el tratamiento. ¿Los narcóticos son un problema o son una solución? ¿Crean adicción? ¿Sí o no? Otras formas de medicina no tradicional son igualmente efectivas. La medicina alternativa, ¿me sirve o no me sirve? ¿Hay opciones diferentes al tratamiento con medicamentos? Estas, que son preguntas que muy frecuentemente se ven en las encuestas, son solamente una muestra de todas las que esperamos en esta tarde oír y efectivamente resolver. Mi nombre es Jairo Moyano, soy médico especialista en dolor y coordino la unidad de dolor de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Tenemos la magnífica oportunidad de escuchar hoy a la doctora María Jimena Beltrán, anestesióloga, especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos de la Universidad del Bosque en Bogotá, quien nos va a presentar el tema de ¿debo aprender a vivir con cáncer? Doctor Moyano, muchas gracias por su presentación y por su invitación. El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada al daño tisular, real o potencial, descrita en términos de dicho daño. ¿Qué significa todo esto? Básicamente que el dolor va a ser de por sí en la definición algo malo, algo que no va a ser una buena experiencia y no necesariamente tiene que haber una lesión real. Tiene un componente emocional, tiene un componente sensorial. La percepción es totalmente subjetiva, nadie puede estar en el dolor del otro. Sin embargo, puede haber una lesión objetiva o no, como pasa en el dolor crónico, característico del dolor por cáncer, donde no siempre hay una relación causal con el dolor que se puede ver explicar. ¿Qué pasa en cáncer? Cada vez más hay cáncer de forma más común en nuestra población. Sin embargo, gracias a los avances de quimioterapia, de radioterapia, de todos los tratamientos, los pacientes viven más, pero realmente viven con una buena calidad de vida. El dolor es tal vez el síntoma más común en cáncer y seguramente el más temido. La gran mayoría de los pacientes que dan nuestra consulta preguntan, doctor, ¿y me va a doler? Muchas veces la respuesta puede ser sí, y la evidencia demuestra que hasta el 64% de los pacientes pueden tener dolor a lo largo de su enfermedad oncológica. La Organización Mundial de la Salud habla que al final de la vida el dolor refractario intratable va a ser del 10 al 30%. Es decir, 3 de cada 10 pueden tener ese dolor refractario. En realidad puede ser incluso hasta 1 de cada 2. Y es aquí donde viene el reto para nosotros como especialistas de dolor. Es importante diferenciar entre un dolor agudo y un dolor crónico. Todos hemos experimentado un dolor agudo, cuando hay un daño tisular evidente, ese dolor cuando uno tiene un golpe, una quemadura, un trauma, que tiene una función protectora, donde todos los seres vivientes los podemos experimentar, hay una actividad del sistema nervioso y cuando hay cura de esa lesión, el dolor resuelve. Hemos pasado por cirugías, hemos pasado desde un dolor de muela o de oído, que es algo transitorio y es protector. Sin embargo, el dolor crónico, que es definido aquel que dura más de 3 meses, va más allá del periodo de curación esperado. Deja de tener un propósito útil. Al contrario, ocasiona deterioro de la salud y de la funcionalidad del paciente. Y por lo tanto se convierte como una enfermedad por sí sola. Es por esto que la Organización Mundial de la Salud incluso ha hablado que el dolor crónico es un problema en sí mismo, es una enfermedad por sí misma. No solo es un indicador de una enfermedad subyacente a un proceso dañino. Y esto lleva a un alto costo para los individuos y la sociedad, precisamente por lo que ya hemos hablado. Cuando uno, como médico, va a evaluar el dolor agudo o crónico, nos centramos mucho en el de cuánto le duele, de 0 a 10. Muchas veces los pacientes simplemente dicen, me duele mucho, me duele poquito, a veces no pueden caracterizarlo. Utilizamos unas escalas de caras para tratar de acercarnos a esa
llegan a una aproximación lo más real posible a poder objetivizar ese dolor que es percepción subjetiva. Sin embargo, va más allá de esto. Debemos mirar escalas de funcionalidad, debemos ver qué tanto deteriora la funcionalidad de este dolor, sobre todo por lo que hablábamos. En el dolor agudo es claro esa relación entre causa y efecto, pero en el dolor crónico deja de ser así y muchas veces hay pacientes con dolores muy severos que no pueden dar un número real o ese número ya deja de ser importante. Para nosotros es un reto entonces poder dar el diagnóstico del tipo de dolor para poder llegar a su adecuado tratamiento. Toca mirar si hay un daño real, si hay una enfermedad de base. Tenemos que evaluar los síntomas y poder tratar ese dolor, tratar el mecanismo, medir esos signos, esos síntomas, mirar si hay un síndrome, es decir, ese conjunto de síntomas y signos, y poder tratar realmente diagnosticar el tipo de dolor. No siempre es fácil, porque no siempre son equivalentes al tipo de dolor subyacente de sus síntomas. Muchas veces nuestros pacientes nos preguntan, doctor, me dijeron que eso es un dolor neuropático. ¿Qué significa eso? No entiendo. Pues es importante que los pacientes y sus familias lo sepan. El dolor nociceptivo es el dolor del tejido por un estímulo nocivo, que es ese dolor protector que hablábamos usualmente, que es el dolor agudo. Pero hay un dolor inflamatorio, pacientes con enfermedades crónicas, que ya se vuelve un dolor patológico. Igual ese dolor neuropático, que es por daño del tejido nervioso en alguno de sus largos caminos que van desde la piel hasta el cerebro y todas las vías que pueden estar comprometidas, a un dolor disfuncional donde no hay inflamación, no hay un daño neuronal, no hay un estímulo, pero igual está el dolor ahí de base. El dolor crónico que hablábamos, que estamos hablando, es multifactorial y es muchas veces severo y claramente incapacitante. Aquí traigo una gráfica de cómo se pueden dividir y uno quisiera que los dolores se pudieran de verdad dividir en estos tres ejes: el dolor nociceptivo, el dolor neuropático y el dolor con componente nociceptivo y neuropático, que es el dolor mixto. Pero el dolor oncológico, que es el que nos trae aquí, pues muchas veces sí tiene nociceptivo, el tumor porque hay una compresión, porque hay un compromiso óseo, porque hay una clara masa que está ahí, ese dolor neuropático porque hay infiltración nerviosa, pero debemos aclarar, por definición, casi siempre ese dolor crónico va a ser un dolor de componente somático y neuropático y como tal debemos tratarlo. Pero el dolor no solamente es esa lesión, ya cada vez más se habla de un modelo de dolor biopsicosocial. ¿Por qué? Porque claramente hay un componente físico de ese dolor, pero hay esos factores biológicos. El paciente va a tener estrés, ansiedad, miedo, percepción de su alteración de su funcionalidad, que también va a cambiar cómo responde al dolor y cómo él logra aceptar o manejar ese dolor. Y los factores sociales, su vínculo familiar, quién lo apoya, con quién está, y nuevamente ese miedo de pronto a quedarse solo, a no querer ser una carga, a no querer ser una molestia, y todo eso va a influenciar en cómo va a poder enfrentar ese dolor. Discúlpenme que lo traigo en inglés, pero esto es básicamente porque en 1986 se habló de la escalera analgésica y eso hoy en día todavía se menciona, donde había 3 escalones. El primer escalón para manejar analgésicos, medicamentos, acetaminofén, antiinflamatorios no esteroideos. En el segundo escalón, opioides débiles en combinación con estos otros anteriores. Y en el tercero, los opioides ya potentes. Y se dio en una escalera ascendente. Luego ya existió un cuarto escalón, hacia el 2016, donde hablan de todos los bloqueos nerviosos, el intervencionismo, la analgesia neuroaxial, procedimientos quirúrgicos para el dolor. Pero esto cada vez es más complejo y no quiero aturdirlos con una gráfica que se ve un poco compleja, pero realmente es para mostrar cómo empiezan a entrar terapias que antes se hablaban en el último escalón, cuando el dolor ya estaba fuera de control, y ya se están empezando a utilizar tempranamente para poder disminuir muchas veces medicamentos, para evitar efectos secundarios de medicamentos y lograr lo que todos queremos, que es funcionalidad y calidad de vida. Entonces, cuando hablamos del manejo farmacológico óptimo o el tratamiento no solo farmacológico, sino óptimo de ese dolor, hablamos, claro, de los medicamentos como pilar central fundamental, pero viene
la terapia psicológica, por ese componente psicológico de los pacientes, la medicina de rehabilitación y fisioterapia, que es supremamente importante. Cada vez hay más estudios que demuestran que el paciente con cáncer que logra una actividad física y mantener su ejercicio y su actividad tiene mucho mejor control del dolor y menor declinación de su funcionalidad. Igualmente debemos educar a los pacientes y las familias sobre el manejo del dolor y cómo ellos deben entender el por qué se está haciendo una terapia u otra, y como mencionaba, la terapia intervencionista, la estimulación periférica y pues procedimientos mucho más avanzados cuando estos estén indicados. Como hablábamos, el manejo farmacológico óptimo es el centro, la base de todo este manejo. Es pilar para un manejo exitoso del dolor multimodal. Existen diferentes clases farmacológicas de analgésicos, al igual que existen diversas guías mundiales para el tratamiento del dolor. Hay diferencias entre guías, patrones de práctica diaria, hay consensos, cada especialista manejará, pero hay claridad en que debe hacerse un manejo multimodal de ese dolor. El pilar analgésico de nuestros pacientes con cáncer van a ser los opioides. Es algo que siempre les digo en la consulta. Hay otros medicamentos no opioides que de pronto en un primer escalón y con un dolor leve pueden funcionar, como son el acetaminofén o los antiinflamatorios no esteroideos con sus contras como efectos secundarios que tienen y solamente se pueden usar por corto tiempo, por lo tanto están más en el dolor agudo de los pacientes, pero el pilar van a ser esos opioides. Opioides hay varios, no es una baraja infinita, pero hay una buena cantidad que a diferentes dosis, en diferentes indicaciones, según el tipo de dolor, según la edad del paciente, sus comorbilidades, se van a buscar que tenga un buen control del dolor del paciente, disminuyendo efectos secundarios, disminuyendo interacciones con otros medicamentos, logrando lo que queremos, un buen control del dolor. Los beneficios de los opioides es, primero, los opioides naturales no tienen un efecto techo. La terapia opioide busca disminuir el dolor, incluso si es severo, lográndolo satisfactoriamente. Mejora esa disfunción relacionada con el dolor y, pues, finalmente va a mejorar la calidad de vida. Claro, tiene unos efectos adversos potenciales: estreñimiento, náuseas, prurito, somnolencia, confusión, mareo. Sin embargo, con la adecuada intervención de un especialista en manejar estos medicamentos, estos efectos adversos se van a poder disminuir lo más que se pueda o incluso tratarlos. Muchos pacientes, el principal que les molesta y el más frecuente es esa constipación, el estreñimiento. Entonces dejan de tomarse el medicamento, favoreciendo que su calidad de vida se vea afectada. Y siempre les decimos, tratamos ese estreñimiento, tratamos esas náuseas. Han sido asociados con adicción y abuso, por supuesto, principalmente en el dolor no oncológico, en el dolor crónico de otras causas. Y ahí es donde claramente se evitan, y eso es tema de otra conversación, pero ahí no se utilizan. ¿Qué pasa en el paciente con dolor con cáncer? Tiene un monitoreo estricto, tiene una fuente clara de dolor, y por eso esa adicción, ese abuso, aunque claramente tenemos que estar pendientes de que no pase y estar encima de esas complicaciones, pasan tal vez a un segundo plano, porque están indicados, porque tienen un seguimiento y se evita el uso aberrante de estos. Con un manejo adecuado, los opioides son efectivos en el tratamiento del dolor agudo y del dolor crónico por cáncer. Es la terapia usual de primera línea, como les menciono, a ese dolor crónico moderado severo por cáncer y el dolor agudo, por ejemplo, posoperatorio de un trauma. En diversos síndromes dolorosos se está aumentando el uso a largo plazo. La evidencia va en aumento y es bien aceptada por los especialistas de dolor. No olvidemos, en cáncer. No son los únicos analgésicos. Mencionábamos esa terapia farmacológica óptima, donde están los antiinflamatorios no esteroideos en indicaciones específicas, claras de agudización de dolor óseo por cortos periodos de tiempo, con unos efectos secundarios importantes y siempre debe ser bajo la supervisión de un médico, un especialista de dolor. Anticonvulsivantes como la pregabalina, gabapentin, que ha visto que en el dolor neuropático tienen una cabida muy importante y también por ese componente de ansiedad asociado al dolor que nos da un beneficio real. Los antidepresivos tricíclicos tienen ciertas restricciones por los efectos secundarios, se evita en pacientes mayores y tiene algunos efectos que debemos supervisar, pero también los utilizamos.
o anestésicos locales de forma tópica o endovenosa, cada vez los estamos utilizando más para síndromes especiales. Podríamos quedarnos hablando toda una tarde sobre cada uno de estos grupos de medicamentos, pero tengamos claro que las herramientas son varias, los fármacos son varios, los medicamentos son varios, y logrando una buena asociación de estos, disminuimos dosis de medicamentos, favoreciendo y potenciando unos a otros, mejorando el control del dolor. Aunque la parte farmacológica es supremamente importante, hay tratamientos no farmacológicos que son igual de importantes. No hacemos nada teniendo medicamentos si no logramos un programa de rehabilitación interdisciplinar integrado. El paciente debe ver el ejercicio como una terapia. La rehabilitación física es vital tanto en pacientes hospitalizados como en la casa. No hay peor enemigo que la cama, y siempre se lo digo a nuestros pacientes. Den una reestructuración cognitiva del paciente con énfasis en el automanejo, en la autoeficacia, tener la iniciativa, buscar esa actividad versus la pasividad, evitar la dependencia y la desesperación. Mirar técnicas de relajación, buscar que el paciente permanezca activo en su trabajo y evitando siempre el dolor. Rehabilitación vocacional, donde está indicada, y, como mencionábamos, esto de la mano con el manejo de los medicamentos según sea la necesidad individual en cada caso. La fisioterapia activa y el entrenamiento deportivo es supremamente importante. Va a aumentar la fuerza, la resistencia, la autoconfianza, va a dar sensación de éxito, va a mejorar las relaciones interpersonales del paciente, se va a sentir como un miembro activo de la sociedad y va a dar experiencia social positiva. Esto es supremamente importante y no olvidarlo. El paciente con cáncer muchas veces sufre de fatiga, de cansancio. Ay, yo mejor me quedo acostado. Es el peor enemigo, y lo que buscamos controlando el dolor es que pueda reintegrarse a la sociedad y a su actividad usual. Por último, e igualmente importante, está la educación del paciente y su familia. Cada uno de los pacientes debe conocer este modelo de dolor biopsicosocial. No solamente son los medicamentos, es todo el entorno. Ojalá pudiéramos aproximar a nuestros pacientes a una farmacología básica, explicarles cómo funciona y así poder deshacer mitos y tabús sobre muchos medicamentos. Conocer la anatomía básica es importante en nuestros pacientes, que sepan por qué les duele. Porque a veces una lesión muy pequeñita da un dolor muy grande, o lesiones muy grandes dan dolores pequeños. La actividad física, el manejo del peso, siempre es importante. Se debe dar información clara sobre síndromes especiales, por qué mi vecino que tuvo este mismo cáncer no le dolió igual que a mí, por qué lo trataron diferente. Poder responder sobre diferentes conductas del manejo del dolor, muchas veces algunas situaciones de medicinas alternativas, homeopáticas, que pueden funcionar, y pues aquí no las mencioné a profundidad, pero también existen, también son una buena alternativa, y yo siempre les digo a los pacientes, todo lo que nos pueda ayudar para sentirnos mejor, bienvenido sea. Respondiendo a la primera pregunta que nos trajo esta charla, ¿debemos aprender a vivir con dolor? Probablemente el dolor nos va a acompañar durante la enfermedad, incluso el dolor se vuelve parte de la enfermedad, pero se puede controlar y se va a poder vivir bien con el dolor controlado. Doctora Beltrán, todos sabemos que en medicina es esencial una comunicación clara, sin ambigüedades, para obtener resultados adecuados. En el tema del dolor por cáncer está también bien definido que en algunas oportunidades los pacientes no manifiestan su dolor en la magnitud y con el impacto que genera en sus vidas. La pregunta puntual es, para esa primera consulta en el grupo de dolor y cuidados paliativos y posteriores seguimientos, ¿qué recomendaciones le diría usted al paciente y a los familiares que le informen al médico? ¿Cuáles son los puntos esenciales que guían una terapéutica farmacológica, por ejemplo? Los puntos esenciales es, primero, si algo duele, cómo duele, cuándo se presenta ese dolor, qué lo alivia, cómo podría describirse ese dolor, ¿no? A veces uno dice, me duele y ya, y yo siempre le digo a los pacientes, tratemos de definir ese dolor, porque eso va a guiar nuestra alternativa. Nunca quedarse callado del dolor y nunca disminuir la magnitud del dolor por miedo a dar un medicamento, y sobre todo siempre tratar de resolver las inquietudes sobre algún medicamento. Hay muchos tabús, sobre todo sobre los opioides, en la sociedad, el vecino, el primo, siempre hay alguien que menciona, y mi primera recomendación a los pacientes siempre es, pregúntenos a nosotros primero. O sea, la comunicación debe ser clara, debe ser directa. Si hay alguna inquietud, si hay alguna duda, ¿por qué uno, por qué el otro? Háganla.
igualmente, ¿por qué me duele? Y eso siempre debe estar abiertos, debe haber una comunicación, y usted, doctor Moyano, lo dijo muy bien, debe haber una comunicación totalmente transparente y debe haber una relación de confianza. Y aquí nosotros estamos para ayudar al paciente, a la familia, para lograr eso básicamente. Creo que eso es lo importante, siempre al médico estarle diciendo la verdad sobre el dolor y la verdad sobre los temores del manejo del dolor igualmente. En algunas oportunidades hemos podido ver pacientes que minimizan en tal forma el dolor que queda uno con una idea muy poco consistente sobre la intensidad, y en el otro extremo, algunos pacientes o grupos familiares que llevan un diario de dolor. En ese extremo, digamos, de mucha información o muy poca información, ¿cuál sería, digamos, un punto justo, práctico en el día a día? Por supuesto, ambos extremos son malos. Uno porque va a estar torturándose con ese diario de dolor y el otro porque va a minimizarlo. ¿Cuál es el punto medio? Como decíamos, el dolor posiblemente no se va a quitar, no vamos a poderlo desaparecer porque la mayoría de las veces la fuente de dolor está ahí. Está a tal punto de mirar qué tanto ese dolor me está dejando hacer mi vida a la mayor normalidad posible, qué tanto me está limitando para hacer las cosas que a mí me gustan hacer. Y en ese punto poder lograr intervenir para que mediante todas las estrategias farmacológicas y no farmacológicas logremos esa buena funcionalidad. Entonces, ese paciente debe estar siempre pendiente hasta qué punto el dolor se está volviendo intolerable. No se trata de un número, no se trata de un 6, de un 10, o a veces pacientes que dicen 12/10. No, no se trata de un número, se trata de qué tanto ese dolor está afectando realmente la calidad de vida. Y eso es lo que siempre deben reportar. Para que coincidan los objetivos del tratamiento, uno debe hablar, o debería, en algunos casos, hablar claramente con el paciente. Voy a darle este medicamento y vamos a obtener tal situación. Que en general son como metas de los tratamientos analgésicos en este caso. ¿Usted recomienda concertar esos tratamientos? Digamos, ¿en qué medida se puede lograr adherencia a los tratamientos con estas metas analgésicas previamente definidas? Eso tal vez es lo más importante, poder determinar cuáles van a ser nuestras metas terapéuticas en el manejo del dolor. Si yo no tengo metas claras, el paciente se va a ir con la percepción de pronto errónea de una desaparición del dolor y se pierde esa confianza y ese vínculo con el médico. Este doctor me dijo que me iba a quitar el dolor y no me lo quitó, yo no vuelvo. O simplemente no me vuelvo a tomar el medicamento porque no estoy logrando ese objetivo que yo me propuse. Si nosotros tenemos metas claras de lo que buscamos con el tratamiento, de qué estamos buscando, de qué es lo que queremos recuperar, por supuestamente se va a lograr una mayor adherencia y una mayor confianza y poder estructurar una buena relación médico-paciente y así poder hacer el escalonamiento del tratamiento de acuerdo a esos objetivos claros que se dejen desde el comienzo, tanto desde efectos buscados como de posibles efectos secundarios. Se deben dejar con claridad qué se puede presentar y cómo vamos a tratar esos efectos secundarios para que el paciente no abandone sus tratamientos. Indudablemente que en el tema del dolor por cáncer, la utilización de los opioides es una primera línea de manejo, como usted muy bien lo estableció. Sin embargo, hay cantidad de mitos y estigmas realmente con la utilización de los opioides y en relación a aquellas personas que los utilizan. Con frecuencia, con muchísima frecuencia, hay personas que prefieren no iniciar el tratamiento y dejarlo para cuando ya sea, entre comillas, las últimas, porque tienen temor a que cuando se presente un dolor severo, si es que se presenta, no haya una respuesta, no haya un medicamento con que utilizarlo, primera condición. Segunda condición, por el temor a la adicción, ¿cierto? Comparan y ponen en el mismo nivel los opioides con las drogas o sustancias ilícitas, de tal manera que en el día a día sí son realmente un problema estos conceptos culturales, sociológicos muchas veces. ¿Qué podría usted informarle a nuestros pacientes y familiares que nos están escuchando en este momento? Esas dos que usted menciona, doctor Moyano, son tal vez las dos barreras más frecuentes para el manejo adecuado del dolor. Primero, existe una mala percepción y malos conceptos, incluso muchas veces desde los médicos. Los médicos no especialistas de dolor también tienen esos conceptos erróneos, errados, muchas veces, y están con muchos mitos alrededor de los medicamentos.
Efectivamente, opioides se dan incluso en primeras líneas con dolores no tan severos. Como mencionaba hace un momento en una de las diapositivas, no existe un efecto techo. No quiere decir que si yo uso un medicamento no pueda utilizar otros. Yo siempre le digo a los pacientes, hay una baraja de posibilidades, hay múltiples opciones, sí, y vamos a poder ir aumentando esto. No debemos evitar a dolores severos porque eso significa que ya pasamos por un sufrimiento y por una alteración grande de nuestra funcionalidad y la calidad de vida. Como mencionaba, el monitoreo y el seguimiento por nosotros es supremamente importante para evitar usos inadecuados de los opioides. El riesgo, pues claramente está sobre todo en la familia. Siempre recomendamos a los pacientes, no quiere decir porque a usted le sirva este medicamento que se lo dé al primo cuando le duela alguna cosa que no es, para evitar esas malas conductas. Sin embargo, yo les digo a mis pacientes, y muchas veces en tono poco para romper el hielo, tranquilo, usted no va a terminar en el cartucho. Eso es lo que se imaginan muchos pacientes, que si empezamos hoy con un medicamento opioide, vamos a terminar en malas prácticas y vamos a terminar en mala situación, comparándolas de pronto con heroína o con otras sustancias que sí pueden deteriorar claramente. Aquí hay una indicación clara para utilizarlos, va a haber un seguimiento continuo por nosotros, o pues en general por los especialistas de dolor, donde vamos a guiar las terapéuticas, y cuando una alternativa de un medicamento de pronto se esté agotando porque el dolor aumenta, vamos a poder ir guiándola e ir aumentando la potencia de los medicamentos o ir cambiando de acuerdo a lo que necesitemos y haciendo combinación con otros medicamentos para lograr ese alivio del dolor en todo momento, desde fases iniciales hasta fases tardías, donde de pronto se vuelve un poco más reto ese manejo del dolor. Indudablemente que la recomendación es muy clara y es muy precisa. Sin embargo, siempre persiste el temor. ¿Qué le pudiéramos nosotros recomendar tanto al paciente como a su red de apoyo en cuanto a sobre qué se debe estar vigilante? ¿Qué cambios en la utilización del medicamento pueden de pronto estar en forma muy temprana llevándonos a pensar que algo no funciona bien? O sea, ¿qué debemos sospechar muy tempranamente para no llegar, bueno, finalmente al cartucho? Por supuesto, y claro, hay unos signos de alarma supremamente importantes. El medicamento, claro, tiene efectos secundarios, a veces hay sensaciones se sienten relajados, se sienten tranquilos, les puede dar un poco de sueño. La principal recomendación es el medicamento es para manejar el dolor y exclusivamente el dolor. No es para manejar la ansiedad, no es para buscar dormir, no es para buscar estar tranquilo. Y eso son los signos de alarma y que nos prenden que de pronto debamos utilizar otra estrategia o hacer un seguimiento mucho más estrecho para evitar precisamente ese mal uso y que no se vaya a convertir en un problema, porque por supuesto se podría convertir, pero esa que nosotros llamamos en términos médicos la compensación química, que es buscar esos efectos secundarios, es lo que debemos evitar por completo. Y por eso cada vez hay más medicamentos que tienen presentaciones que nos evitan ese mal uso de los medicamentos, y en esos pacientes, incluso una de las grandes preguntas que muchas veces se hace es si un paciente tiene antecedente de farmacodependencia o de abuso de sustancias previas, ¿qué pasa si tiene dolor en cáncer? Pues tenemos que usar los medicamentos, no lo podemos dejar con dolor, y este va a seguir siendo nuestro pilar de manejo, pero tenemos que tener esas alarmas prendidas de el uso aberrante del medicamento, buscando otros efectos secundarios y tal vez cambiando las presentaciones de medicamentos para evitar eso. Indudablemente que llama la atención, por lo menos a mí, que medicamentos de relativa, muy entre comillas, relativa aparición, como los cannabinoides en el mundo de la medicina del dolor, han tenido una acogida muy rápida, yo diría hasta cierto punto desproporcionada, porque en muchos países de la región ni siquiera hay medicamentos todavía aprobados o indicaciones para las cuales las autoridades sanitarias las hayan determinado. Sin embargo, tiene una acogida mucho más grande versus el opio, que tiene una historia milenaria que parte prácticamente desde el comienzo de la humanidad. ¿Cuál sería desde su punto de vista de experta el lugar de los cannabinoides? ¿Puede formar parte de ese esquema multimodal que usted llamaba? ¿Y por qué culturalmente ocurren estas situaciones? Con los cannabinoides pasan bastante. Cuando hablamos de cannabis medicinal, han salido múltiples
publicaciones al respecto, sin embargo, han querido que funcione para absolutamente todo, para dolor, para náuseas, para apetito, y realmente son pocas las indicaciones reales, y cuando uno quiere ver esa evidencia, ojalá tuviéramos la presentación. Los compuestos del cannabis son más de 300, casi 400, y los que tienen uso medicinal básicamente son 2 o 3. Aquí en Colombia nosotros no tenemos un cannabis que esté cultivado bajo las características que se requerirían para lograr el efecto real que quisiéramos, sino el efecto de una sustancia recreativa. Aquí nosotros tenemos marcas realizadas de forma tal vez muy de garaje, se podría decir, y no contamos con la suficiente experiencia en nuestro medio de elaboración ni de adecuada comercialización de lo que deberíamos tener. Cuando nos preguntan a nosotros, ¿el cannabis tiene una cabida? Por supuesto que sí, al igual que lo tienen muchas otras plantas que pueden dar un beneficio. Faltan estudios, falta que nosotros tengamos las presentaciones comerciales y igualmente falta evidencia para que logren desplazar a medicamentos como los opioides. La evidencia de esas preparaciones que quisiéramos tener, que solamente se logran tener en Canadá, en Holanda y tal vez en Japón, aquí no las tenemos, y esas serían las ideales. Cuando a mí me dicen, doctor, ¿me puedo tomar estas goticas? Podríamos, pero si yo le voy a dar a una persona de 80 años que nunca ha tenido exposición de cannabis, a marihuana, y le damos un cannabis que de pronto pueda tener unos efectos secundarios, puede tener incluso más efectos psicotrópicos que el mismo opioide. ¿Y por qué pasa? Porque precisamente la morfina y sus derivados se les han generado muchos mitos. El cannabis hay mucho desconocimiento e incluso pueden tener más efectos secundarios que los mismos opioides, que sí tenemos presentaciones que ya sabemos que funcionan y que son relativamente seguras, teniendo en cuenta que hay unos efectos secundarios, por supuesto, pero el cannabis no es primera opción en ninguna de las evidencias, no podemos estar cerrados a ella, creo que tenemos que estar abiertos siempre y cuando logremos tener aquí las presentaciones que han mostrado tener el real beneficio, si no de lo contrario, pues hay pacientes que vienen y dicen que se fumaron la marihuana que de la calle y les funciona, por supuesto les puede funcionar, pero bajo qué costo de efectos secundarios muchas veces. Hay muchas formas de evaluar el resultado de un tratamiento analgésico. Uno es, como usted muy bien lo mencionaba, doctora, evaluar una escala de 0 a 10 o unas caritas que van desde llorar a una sonrisa. Otra forma es ver cómo un resultado analgésico permite que la persona que recibe el tratamiento se para, tiene más actividad, etc. Y otro punto que es, digamos, más heterogéneo en la forma en cómo se evalúa es la satisfacción con el tratamiento. Muchas veces se encuentra que a pesar de que el dolor no disminuye, la satisfacción va en aumento, y especialmente en los grupos que tienen puntajes muy altos de dolor. Esa satisfacción con el tratamiento es un concepto pues muy complejo, pero ¿a qué le damos finalmente más valor? ¿A que tiene 10 sobre 10 o que está muy satisfecho con lo que nosotros y con la relación médico-paciente? Definitivamente en el dolor por cáncer le damos prioridad a la satisfacción y al retorno a la funcionalidad. El número pasa tal vez a un segundo plano, ya no nos da una real evidencia de la respuesta al dolor. Por supuesto, no deja de ser totalmente importante y no es que no lo preguntemos, lo seguimos preguntando. Pero si el paciente me dice que tiene un dolor de 7 o 8 sobre 10, pero está pudiendo hacer sus actividades, se siente tranquilo, se siente a gusto y siente que lo que estamos haciendo está funcionando, es lo que prima en este punto y es lo que nos dice que estamos haciendo las cosas bien y vamos hacia un punto. Como segunda medida vamos a buscar bajar ese 8, pero a veces toca mirar ese 8, qué tan real es en toda su funcionalidad, o si tal vez lo preguntamos de otra forma, ese 8 ya deja de ser ese 8 y realmente es un dolor leve que no afecta. Insisto, el número y las caritas son un muy buen marcador en dolor agudo y es a lo que le apuntamos, pero en dolor crónico es a esa funcionalidad y la satisfacción de nuestros pacientes. Todos sabemos que el dolor es una experiencia
absolutamente individual, nadie siente el dolor del vecino o del conocido, y no hay dos tipos de tumores que produzcan exactamente los mismos síntomas y el mismo dolor. Pero con frecuencia encontramos que algunos pacientes dicen: a fulanita de tal le pusieron la bomba y está maravillosamente bien. ¿En qué pacientes podría uno pensar en estas terapias que usted mencionaba como avanzadas, como un poco invasivas con respecto a los medicamentos orales? Por supuesto, aquí se diferencian los manejos intervencionistas, digamos, en dos grupos. Hay un grupo que se podría hacer tempranamente y son los bloqueos analgésicos que van dirigidos a un grupo de nervios, a una raíz nerviosa que de pronto esté comprometida por el tumor. Uno muy frecuente es el cáncer de páncreas, que cada vez más temprano se le hace la neurolisis, es decir, la administración de alcohol al plejo que queda en la parte del abdomen superior y nos ayuda a que se controle el dolor cada vez es de forma temprana. Hay otras terapias como la bomba intratecal. La bomba intratecal es un dispositivo que el paciente va a permanecer con él seguramente por lo que queda de vida, y nos mejora bastante la funcionalidad porque nos cambia el medicamento tomado, en este caso opioide, por el dispositivo que administra directamente cerca de la médula espinal, en el líquido que cubre esa médula espinal. Esta terapia está indicada para pacientes que están en un tratamiento activo, que tienen una sobrevida buena, que claramente se está afectando su funcionalidad por el dolor, que han visto que sí responde a los medicamentos, pero que cada vez estamos necesitando medicamentos mucho más potentes, donde ya se nos están agotando, entre comillas, esas alternativas, ya tal vez están haciendo efectos secundarios no tan agradables y se nos están de pronto saliendo un poquito de control. Entonces estas terapias nos demuestran que mejoran la calidad de vida, mejoran la funcionalidad, nos disminuye reingresos a hospitalizaciones o a consultas, y el paciente vuelve a ser parte funcional en su vida social y familiar. Esas bombas intratecales sí son para esos dolores refractarios, tal vez que hablábamos, que son alrededor del 10 al 30% de nuestros pacientes, usualmente ya en enfermedades avanzadas o no tan avanzadas, con dolores refractarios que han mostrado responder, pero que ya se nos están agotando esas alternativas de medicamentos. Bueno, todos estos esquemas, todas estas posibilidades de tratamientos farmacológicos, no farmacológicos, invasivos, no invasivos, utilizar un opioide, utilizar el otro, en muchas personas están restringidos a muy pocas posibilidades de acceso realmente, porque pues como está organizado a veces el sistema de salud, pues llegar a especialistas como usted o grupos especializados a veces no es fácil. En otros niveles de atención menos complejos, ¿se puede y se debe formular opioides, o esos medicamentos tienen una complejidad farmacológica tal que solamente pues, un grupo muy especializado de profesionales de la salud deben prescribirlos? La complejidad de los medicamentos sí existe, esa es una realidad. Sin embargo, sí debe ser un propósito no solamente nuestro como especialistas de dolor, sino ojalá de facultades de medicina, para que los médicos generales en accesos remotos tengan el conocimiento, pierdan el miedo a formular estos medicamentos, se actualicen, aprendan sobre cómo manejarlos, para que en centros primarios de atención se pueda hacer el manejo. Por supuesto, va a haber pacientes que van a ser un reto, y ojalá esos médicos logren encontrarlos, logren saber hasta dónde llega su entendimiento y puedan direccionarlos hacia un manejo superior. La telemedicina y parte de esta pandemia ha logrado que la telemedicina sea algo que se haya potenciado, y ojalá pudiéramos llegar a conexión de accesos en accesos remotos para poder hacer el seguimiento de esos médicos, y esos médicos tener una guía de cómo poder manejar a estos pacientes y perderles el miedo, porque sí, desafortunadamente es una realidad que en sitios remotos o en lugares que no hay a veces medicamentos o no hay los médicos con el entrenamiento para hacerlos, pues los pacientes sí sufren un dolor que debe ser, pues que es innecesario, y los médicos deberían capacitarse y contar con esas herramientas cada vez mayores virtuales y de capacitación para poder manejar estos medicamentos. En general, doctora Beltrán, los medicamentos opioides que se prescriben en el día a día
¿Son medicamentos costosos, que el precio como tal es una barrera para el acceso o no? No necesariamente, doctor Moyano. Hay algunos medicamentos que sí pueden ser costosos, de liberaciones especiales, medicamentos, algunos transdérmicos, que pueden ser un poco más costosos. Sin embargo, como política mundial, desde la Organización Mundial de la Salud para abajo, la Organización Panamericana de la Salud, se han regulado bastante los precios, se han puesto asequibles para la consecución, y ahí estos medicamentos están en absolutamente todos los países, en todo el mundo, y son medicamentos, muchos de ellos a precios razonables, a precios bajos, que se pueden conseguir fácilmente. Sí tienen una restricción, muchos de ellos ser medicamentos controlados, tienen una restricción para la venta y debe ser con una fórmula especial para hacerlos, pero se pueden conseguir en la mayoría de sitios. No en todo Colombia, desafortunadamente, se tienen todas las presentaciones, pero en la mayoría, los más asequibles, que se tienden a ser la morfina, la hidromorfona, son económicos y se pueden tener a bajo precio. Hay gente que sin sentir mayor intensidad de dolor acude repetidamente, o lo contrario, que como mencionábamos antes, espera hasta lo último, entre comillas. ¿Cuál sería, digamos, un punto de vista técnico, una buena recomendación profesional, doctora? El manejo del dolor no necesariamente lo tenemos que hacer nosotros los especialistas de dolor. El manejo del dolor empieza por el médico inicial tratante, que en este caso es el oncólogo. Necesitamos que los oncólogos puedan manejar el dolor y que el paciente pueda mencionarle claramente a este médico tratante sobre su afección e iniciar el tratamiento tempranamente. El oncólogo tiene también la responsabilidad de direccionarlos al especialista de dolor, ojalá de forma temprana, no solamente por el dolor, sino por todos los síntomas asociados a los tratamientos, quimioterapias, radioterapias, que no solamente dan dolor, sino otros síntomas. Entonces, ojalá pudiera haber ese acercamiento al especialista de dolor donde lo haya, para poder guiarlo desde temprano. No necesariamente desde temprano vamos a utilizar opioides potentes, pero vamos a poder ir subiendo en esa escalera e ir utilizando otros medicamentos, integrando la actividad física, la rehabilitación, la parte de psicología, para lograr controlar el dolor desde fases tempranas, incluso con dolores leves o moderados que nos afecten la calidad de vida. ¿Qué realmente tiene de ventaja, doctora Beltrán, iniciar con uno u otro de esos opioides potentes que usted mencionaba? ¿Hay alguno que sea mejor, otro que sea más malo? ¿Qué ventaja tiene el uno frente al otro? Bueno, digamos en términos generales para nuestra audiencia de hoy. Realmente no existe uno que sea realmente superior al otro. Esto toca individualizarlo de acuerdo a cada caso. No es lo mismo diferentes tipos de pacientes. Podemos tener dos pacientes con exactamente el mismo cáncer que le demos dos manejos diferentes por los medicamentos que vengan tomando, sus enfermedades concomitantes, su previa tolerancia a los medicamentos. No existe ninguno de estos medicamentos que sea mágico, no existe ninguno que sea superior realmente a otro. Todo consiste en individualizar cada caso, ver previa tolerancia, ver qué otros medicamentos toma, y hacer el seguimiento continuo, porque así como a un paciente le puede ir muy bien con un medicamento, a otro paciente ese mismo medicamento le puede no servir, y otro paciente puede tener efectos secundarios. Y esto nunca es ensayo y error, jamás, pero sí es individualizar y ver cómo va respondiendo cada paciente para poder guiar la terapéutica. Algunos expertos consideran que hoy en día, en forma contemporánea, los esquemas de tratamientos oncológicos tienen un componente esencial, que es un plan individualizado de tratamiento del dolor. Como pacientes o como familiares podemos preguntarle a nuestro oncólogo, a la persona que nos está orientando el tratamiento oncológico, por ese plan personalizado de tratamiento del dolor. ¿Es buena idea o no? Por supuesto que lo es. Y debemos hacerlo, así como todos los otros síntomas que pueden derivarse de la enfermedad o de los tratamientos. Y precisamente hay oncólogos que pueden hacer el manejo de estos medicamentos y que han estudiado, pero cada vez más los oncólogos, afortunadamente en nuestra institución, y ojalá ocurra en el resto de instituciones, están direccionando a los pacientes tempranamente a nuestro servicio para poder manejar estos síntomas y poder lograr
eso es objetivo, que a la larga es calidad de vida. No hacemos nada con una muy buena quimioterapia si no estamos logrando que el paciente se sienta bien y funcional en su sociedad y en su familia. Entonces, por supuesto, debemos hacerlo tempranamente, el oncólogo debe hacerlo. Prácticamente la mayoría de unidades de quimioterapia y de oncología tienen el apoyo de un especialista de dolor o alguien formado en dolor que pueda guiar esta terapia. El propósito de este webinar, como se los comentaba al ingreso, es proporcionar un poco más de elementos al paciente y a la familia en primer lugar, para que en esas consultas que tengan con sus médicos tratantes o específicamente con los médicos de dolor y cuidados paliativos, el desenlace, el resultado sea mejor. Finalmente, y para cerrar el webinar, dándole las gracias en primer lugar a Laboratorios Grunenthal, que participó en la logística y realmente en la realización de este evento, permitiendo básicamente un acceso a educación, educación continuada para pacientes y familias. Entonces, finalmente, doctora Beltrán, el mensaje para que quede en la mente de todos los que estuvieron en este webinar. El principal mensaje es: el dolor es frecuente, claro, pero no tenemos por qué tolerar niveles de dolor superiores a lo que nuestro cuerpo lo permita. Es decir, no debemos aguantar dolor, debemos hablar tempranamente, debemos tratarlo tempranamente para evitar que ese dolor vaya a influir negativamente en nuestra calidad de vida y poder lograr los objetivos, que es mantenernos funcionales, mantenernos bien. El dolor es muy limitante y no tenemos por qué sufrirlo. Por eso no debemos aprender a vivir con ese dolor, debemos aprender a controlarlo lo mejor posible, a tratarlo y ojalá con un seguimiento de un equipo multidisciplinario que lo logre llevar a cabo. Doctora Beltrán, muchísimas gracias por su excelente exposición, a todos los asistentes por su participación y que tengan un resto de tarde muy agradable. Doctor Moyano, muchísimas gracias a usted y a ustedes por estar aquí. Espero que esto les sirva para la vida y lo que necesiten, saben dónde encontrarnos.